Ok, muy buenas tardes, jóvenes aprendices del curso de contratación y afiliación a seguridad social en el entorno laboral, identificado con las fichas número 3322, 972 y 3323 756. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta atención, de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que me permite desarrollar estas sesiones en línea y brindarles el soporte que requieren los aprendices en el desarrollo del curso. Siendo hoy el día miércoles 24 de septiembre del 2025, doy inicio a esta conferencia web que es la número 4. Es la última sesión en línea que vamos a tener de este curso y que, de acuerdo a la dinámica que hemos adoptado para las sesiones en línea, vamos a abordar las temáticas de la actividad de aprendizaje número 3, el que trata de verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla los parámetros para el ingreso del trabajador. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la Regional de Cundinamarca. Recordemos las reglas que vamos a seguir en la sesión. Debemos realizar intervenciones respetuosas. Preferiblemente, la recomendación es utilizar audífonos y micrófonos, así como también eh, comprender que todo el material está disponible en la plataforma del curso para que ustedes puedan verificarlo. Ya está disponible la guía desde el día 1 y el material para que ustedes previamente vayan realizando todas las evidencias. Y en estas sesiones, pues nos limitemos a brindar el soporte que requieren ustedes en el desarrollo de su curso. Siempre, pues al final vamos a hacer una sesión de preguntas y varios. Como les estaba indicando a ustedes, en esta última semana, esta última sesión, pues abordaremos las temáticas de las sesiones en línea de la actividad número 3. Bueno, estamos aquí admitiendo a sus compañeros. Bueno, eh, la actividad número 3 que responde al resultado de aprendizaje número 3. Este lo iniciamos a desarrollar el martes 16 de septiembre y tenía como fecha límite de presentación el 21. Recordemos que no es necesario que esperemos o que una vez alcanzada esa fecha y hora, pues no podamos enviar las evidencias. Lo que tenemos que tener en cuenta es la fecha límite para envío de evidencias que está prevista para el día 29 de septiembre. Yo les he enviado a ustedes copia de los anuncios y copia también de los centros de calificaciones donde pueden evidenciar ustedes los avances que han tenido cada aprendiz en el desarrollo del curso. Pero alcanzado en la fecha límite de entrega de evidencias que está prevista para el 29 de septiembre, pues hasta ese día y hora estaré colaborándoles con la recepción y evaluación de las evidencias que han tenido anteriormente. Recuerde que hay unos lineamientos que dan la guía de aprendizaje donde nos recomiendan trabajar de manera individual o en equipos de trabajo. Eso es algo que hemos denominado como la forma, pero
una vez alcanzadas las fechas de acuerdo a los cronogramas, quedan habilitados los enlaces. En estos momentos tienen habilitados los enlaces de 5 evidencias que se van a evaluar durante el curso. Entonces, no hay disculpa, pueden trabajar en equipos. Lo que les he pedido es que coloquen una portada del curso, una portada donde se identifiquen los aprendices que participaron en la elaboración o en la construcción del informe. Pero así se trabaje de manera colaborativa, pues la evaluación es de manera individual para que lo tengamos en cuenta y podamos terminar nuestro curso, que el cierre de este curso se va a dar el día 2 de octubre. Pues hasta esa fecha y hora podré recibirles evidencias. Es importante y hacerles la invitación a que ingresen al enlace de calificaciones y verifiquen cuáles son los avances que han tenido en el curso. Bueno, en este momento vamos a cerrar la cámara para que no me presente conflicto y podamos seguir desarrollando la explicación del curso. Entonces, como les estábamos indicando, bueno, entonces, esta actividad 3, que se trata de verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla los parámetros para el ingreso del trabajador. Aquí debimos presentar una evidencia que es la elaboración de una lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral y está rotulada como actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. Todas las evidencias se trabajan de forma, todas están relacionadas. Partiendo de esa segunda evidencia donde ustedes propusieron un caso de estudio, ¿cierto? Sobre los procesos que adelanta la empresa donde ustedes laboran para suplir una vacante o simplemente para desarrollar un proceso de contratación con un candidato. Entonces, partiendo de ese caso de estudio, lo que nos sigue ahorita y nos invita al material de estudio es a verificar qué es lo que trata la norma, ¿cierto? Porque la competencia que estamos desarrollando es vincular al personal de acuerdo con la normativa. ¿Cuál es la normativa? Es la que genera la forma de gobierno, en este caso el Estado, que es que a través de una serie de resoluciones, normas, leyes, da unos lineamientos y unas pautas para que sean seguidas por todas las, digamos, todas las empresas que participan en esas locomotoras de desarrollo económico que se ha trazado para mejorar o para garantizar una calidad de vida a todo ese tercer elemento del Estado que se llama la población. Entonces, por más, digamos, la clasificación de la empresa, si tomamos el punto de vista donde llegan los ingresos, que sean de particulares o empresas privadas, deben cumplir con la normatividad que en este caso el Archivo General de la Nación ha generado para cumplir sobre todo con esa administración y de lo que nosotros conocemos como la historia laboral, ¿verdad? Entonces hay que estar muy pendiente de los lineamientos que nos da el Estado a través de sus organismos o departamentos que ha destinado para ese fin. En este caso, vamos a abordar el resultado de aprendizaje 3, que es validar la documentación requerida
para la vinculación de acuerdo con procedimientos organizacionales, criterios de entidades de seguridad social y la normativa. Les recuerdo que el curso que oferta el SENA dentro de los procesos de contratación y afiliación a la seguridad social, pues somos respetuosos de esas individualidades que tienen las empresas. Acuérdense que todas las empresas, que no son más que actividades económicas organizadas, tienen unos procesos que son autónomos y que son coherentes con el cumplimiento de ese objetivo misional que han plasmado en la misión. Entonces, lo que pretendemos en el curso es abordar una serie de temáticas, hablemoslo así, de un enfoque sistemático. Les voy a pedir el favor que me colaboren con el silenciando los micrófonos, porque me está generando conflicto aquí con la explicación, por favor. Discúlpenme, cierro aquí un momento la... Les pido que me colaboren silenciando sus micrófonos. Están presentándose un poco de conflicto aquí para poder verificar y abrir la sesión. Entonces, cerramos los micrófonos para que... Ok. Les agradezco mantener los micrófonos cerrados, ya que esto me está generando conflicto con la herramienta. Bueno, entonces, por más particular, por más su músculo financiero, el músculo financiero que provenga o que soporte la actividad económica, pues se deben cumplir una serie de lineamientos. Y cada entidad, cada empresa, cada organización, pues tiene unos procesos autónomos. Por eso nos referimos aquí al Archivo General de la Nación, quien es el que da los lineamientos que debe cumplir. Acuérdese que debe cumplir la organización para dar respuesta a los diferentes entes de control. Estos lineamientos son los mínimos que debe cumplir una organización. Puede que sean más, puede que en algún momento no estén cumpliendo esos lineamientos que ordena el Estado a través del Archivo General de la Nación, pero hay que entender que una vez se formaliza la relación que tiene el empleado con su empleador, en este caso, la compañía con el contratista, pues se busca, siempre el Estado nuestro es un Estado proteccionista y busca proteger. Acuérdense, cuando nosotros firmamos un contrato, lo que se adquieren es una serie de derechos, pero también unas obligaciones. Entonces lo que busca el Estado es proteger esos derechos, ¿cierto? Porque todo lo que a partir de allí, desde que se genera el análisis de necesidades de contratación, pues hay unos procesos que se deben cumplir, que son mínimos, sobre todo para aquellas empresas que son particulares, pero que son obligatorias, de obligatorio cumplimiento cuando se contrata con el Estado, que nuestro país es el mayor contratante. Creo que todas las personas naturales hemos tenido en algún momento alguna relación contractual con el Estado. Entonces, cuando se genera esa relación contractual, hay unos derechos que se adquieren cuando se firma ese contrato. Recordemos que para que haya un contrato laboral, pues hay diferentes tipos de contratos. Puede ser verbal o escrito, y que lo único que se necesita es un cumplimiento de tres variables,
para que se genere ese tipo de relación, ese vínculo laboral, que la hemos abordado en diferentes etapas de nuestro proceso, y es que se reciba o se perciba un lucro, un pago por esa labor que está desarrollando, ¿verdad? La segunda es que haya el cumplimiento de un horario, y como tercera, que haya una subordinación. Cuando se cumplen esas tres variables, se considera un contrato verbal que tiene los mismos derechos y obligaciones de un contrato eh, escrito. Entonces, lo que buscamos aquí es que esa información, acuérdense que estábamos hablando de procesos de calidad, donde los pilares de la calidad es decir lo que se hace, soportarlo con evidencias, en este caso es soportarlo con una serie de documentos y mejorarlo. Por eso hablamos aquí de la gestión documental, o sea, todo lo que se debe hacer, el tratamiento para salvaguardar esos soportes y mejorar a través de los procesos de evaluación continua. Acuérdense que yo les he hecho mucha énfasis en que lo que no se evalúa se devalúa y tiende a desaparecer, y que parte de las funciones de ese departamento u persona que se encarga de administrar la gestión de talento humano o recursos humanos de las empresas es que debe generar estrategias de evaluación o de seguimiento a todos los procesos que se adelantan allí, ¿cierto? Y esas estrategias pues deben estar soportadas con documentos y deben ser informadas a la gerencia o al ente fiscalizador a través de unos informes de gestión que pues también vamos a abordarlos aquí en esta unidad, ¿cierto? Y que todos esos derechos pues cobran mérito ejecutivo, por eso es importantísimo que se generen esos soportes, ¿verdad? Sobre todo para salvaguardar o para garantizar esos derechos que adquiere el empleado, y que como mínimo la empresa debe, la organización, de acuerdo a su estructura, ya sea formal o informal, deben cumplir a los diferentes entes de control. Y esos lineamientos pues nos los da el Archivo General de la Nación, y pues en este material de estudio hay un enlace y que yo les he compartido a ustedes, donde nos dice cuáles son los documentos mínimos que debe tener dentro de las acciones que realiza la Oficina de Talento Humano para dar cumplimiento a los diferentes entes de control, ¿cierto? Y una vez hecho o cumplido con los requerimientos mínimos, porque estamos hablando de requerimientos mínimos, puede que la empresa dentro de su autonomía tenga o adelante muchos más procesos o unos procesos, digamos, más sintetizados, que con un aspecto están dando respuesta a diferentes, digamos, documentos que deben soportar y que deben ser exigidos, y que dice el Archivo General de la Nación deben contener las empresas, ¿cierto? Una vez hecho eso, pues viene la presentación, porque esa información debe ser útil para disminuir los factores de riesgos que están presentes en los diferentes procesos de toma de decisiones, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar también a encontrar unos hallazgos o unas no conformidades, o póngales el nombre que deseen, o que de acuerdo a los procesos de autoevaluación y de control interno que tiene la organización,
debemos cumplir para que de esa forma, pues, se puedan mejorar los mismos, ¿cierto? La idea es que lo que se planea versus a los resultados debe ser lo mínimo o igual a cero, la diferencia entre esos dos aspectos. Entonces aquí el material del estudio nos trae 4 etapas, vamos a mirar aquí, 4 aspectos que hacen parte de esa gestión del talento humano, o la oficina de talento humano, oficina de recursos humanos, y que deben ser, digamos, los lineamientos a seguir y qué es lo que ordena el Estado a través de sus entes o entidades a los cuales ha delegado esta responsabilidad. Entonces, el primer proceso se llama la administración de la historia laboral. ¿Y qué es la historia laboral? Son todos los procesos que adelanta un trabajador o un cliente interno de la organización desde el mismo instante en que aplica o se candidatiza para ocupar una vacante dentro de la organización. Vuelvo, insisto, siendo respetuosos de los procesos que se adelantan en cada una de las organizaciones. Entonces, a partir de allí, el Estado ordena a través de esta entidad que se llama el Archivo General de la Nación que se deben tener unos soportes, procesos de calidad, decir lo que se hace, soportarlo y mejorarlo, ¿verdad? Entonces, esa administración de la historia laboral es fundamental para todas las organizaciones, ya que, y es para ambas partes, tanto para el empleado como para el empleador, donde se obliga a garantizar unos derechos que adquiere ambas partes, ¿cierto? Ambas partes que son de obligatorio cumplimiento por parte de las dos partes, o sea, el contratista y el contratante. O sea, aquí no estamos hablando de desligando la responsabilidad de algunos de ellos, estamos diciendo que cuando usted firma un contrato, el contrato no es más que un acuerdo de voluntades, pues se adquieren derechos, pero por cada derecho también se adquiere una obligación, ¿verdad? Entonces lo que busca la administración de la historia laboral es garantizar esos derechos fundamentales que tienen ambas partes, ¿cierto? Además de que todos los procesos cobran mérito ejecutivo, es decir, que pueden ser obligados a través de un acto legislativo o judicial para que se cumplan lo que allí se pactó, ¿cierto? Entonces, es importante tener los soportes para ambas partes, tanto la empresa como cada uno de los empleados o clientes internos. Eso, digamos que eso debe ser parte de la cultura de ese trabajador, ¿cierto? Que debe tener ciertos soportes para poder eh, que se le reconozcan en un determinado momento o en caso de que haya un desconocimiento por alguna de las partes, ¿verdad? Entonces de allí eso se llama administración de la historia laboral. Y como lo hemos venido mirando, eso inicia desde su proceso de selección hasta cuando se termina ese contrato laboral, por las causales que sean. Aquí no vamos a entrar a hablar de el derecho de que se tiene o que fue despedido sin causa justa o que simplemente no cumplió con los parámetros que dice en el contrato laboral. Aquí estamos hablando en forma general para que aplique a todas las estructuras formales e informales, ¿verdad? Entonces eso se llama administrar la historia laboral. Viene un segundo proceso que se llama procesos de calidad, donde nosotros estamos diciéndole al ente
fiscalizador o la autoridad que solicita la información, le estamos diciendo qué es lo que hacemos, ¿cierto? Una vez hecho eso, pues debemos soportarlo y pues lógicamente teniendo en cuenta los parámetros eh, que adelanta o que tiene la organización y que también los parámetros que son dados por parte del Estado, que deben ser de obligatorio cumplimiento, pues van a haber unos, digamos, un aspecto, porque nosotros utilizamos estrategias de evaluación y estas estrategias de evaluación se llaman indicadores, que son unidades de medida, ¿no? Netamente unidades de medida, que comparan un estado ideal versus el estado real del aspecto que estamos verificando o analizando o evaluando. En este caso, es todas las acciones que debe realizar la Oficina de Talento Humano. Y cuando nosotros evaluamos, pues lógicamente que vamos a encontrar algo que se llama las no conformidades, hallazgos o inconsistencias para las cuales se deben generar estrategias que corrijan esos aspectos, que es lo que nosotros llamamos los planes de mejora, porque todos los procesos que se adelantan pues deben ser sujetos o eh, deben ser mejorados, ¿cierto? Todos los procesos son susceptibles a ser mejorados. Cuando nosotros decimos que ya no se puede mejorar algo, significa que ya no podemos seguir avanzando, nos toca cerrar y ya. Entonces todos los procesos deben ser susceptibles a ser mejorados, aplicar estrategias que permitan corregir, ajustar los procesos, ¿verdad? Todos esos procesos lo que buscamos nosotros es apuntar a la calidad, que no es más que eso se va a traducir en mayor, primero en el cumplimiento del objetivo misional que tienen las organizaciones. Segundo, se va a manifestar en mayor productividad. ¿Y por qué mayor productividad? Porque se incrementa el sentido de pertenencia, se disminuye el ausentismo y pues, todo el mundo está más feliz, más contento, desarrollando la labor o la responsabilidad que le ha generado o que se le ha entregado, y pues lógicamente que eso va a mejorar la productividad en todos los aspectos, ¿verdad? Pero una vez se genera un hallazgo, pues debe generarse una estrategia que permita corregirlo, ajustarlo o mejorarlo, ¿verdad? Y para ello, eh, pues respetando los procesos autónomos que tienen las empresas. Pero si ustedes miran el curso, nuestro curso está más orientado hacia la parte estatal, a la contratación con el Estado, ¿cierto? Eso significa que todos estos procesos los podemos adaptar. Si es que no se hacen o tienen otros nombres en las empresas privadas, pues se pueden ir aplicando para mejorar a través de qué grupos interdisciplinarios que pueden tomar el nombre que quieran. Algunos lo llaman el copazo, otros control interno, que cumplen funciones diferentes, pero es solamente para aquí ilustrarle con ejemplos que si hablamos de control interno, sabemos que, o los que somos administradores o tenemos conocimiento, sabemos que el control interno, todos hacemos parte de ese control interno, ¿verdad? Sí. Y que deben hacer parte de los lineamientos que nos está dando la gerencia en un momento determinado. Entonces, en todos los aspectos le pido el favor ahí que nos colabore con silenciando el micrófono que tienen abierto. De todas maneras, reconociendo que hay unos procesos autónomos que adelanta las organizaciones, esas estrategias
que podemos colocarle el nombre o bautizarlas de diferentes maneras: control interno, algunos lo llaman autoevaluación, auditorías internas, etcétera, etcétera. Lo que buscan es mirar dónde hay inconsistencia, dónde no se está cumpliendo los requerimientos del Estado para generar estrategias que permitan corregir y mejorar esos aspectos que nos van a acercar a la calidad, ¿cierto? Para el cumplimiento. Eh, Algunos lo llamarán no conformidades, hallazgos y demás. El material de estudio nos habla de la norma ISO 9001, la versión del 2015, en el numeral 10.2, que nos dice cómo deben abordarse una no conformidad en la organización, pero entendiendo que es una organización del Estado. Para las empresas particulares podrán basarse en la misma norma, pero el manejo que le van a dar a esas no conformidades pueden diferir un poco de lo que nos habla el curso. Por eso aquí, hablando de esa forma sistemática, hay diferentes maneras y diferentes estrategias que nos permiten a nosotros hacer un análisis de cuál es la no conformidad o cómo se llegó o cómo se va a corregir o ajustar ese proceso. Por eso hablamos de unas técnicas de análisis de la causa raíz. Ahí hay un enlace, ¿cierto?, que yo les compartí y que nos va a decir a nosotros la causa raíz, que en este articulito habla de 10 técnicas que nos permite a nosotros acercarnos o mejorar la calidad, ¿verdad? Y es un artículo, si ustedes miran allí, acuérdense que aquí el curso es autónomo y dentro del curso pues cada uno le da la profundidad que quiere al mismo, proponiendo sus propios objetivos de información, pero también eh, infiriendo o aportando la información necesaria que les va a permitir a ustedes satisfacer esos requerimientos de información que tiene cada uno y que cada uno se ha propuesto con este curso. Si ustedes miran aquí en este articulito, hay 10 metodologías que nos permiten acercarnos o hacer un análisis de esa causa raíz o cuál es el origen de, de esa no conformidad. Una de ellas es el ciclo PHBA, ¿cierto? Planificar, hacer, verificar y actuar, que nos habla el material de estudio. Sí, ahí el material de estudio hace un énfasis específico en este ciclo, pero pues, la idea es que ustedes puedan adoptar diferentes o tener más herramientas que le permita hacer ese análisis de esa no conformidad. Entonces tenemos otra metodología que llaman las 5 S, el proceso SMET, que es por las siglas en el inglés, flujogramas, las 5 trabajos 2 horas, 5H2A, que son la realización de una serie de preguntas que nos van a verificar que qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, ¿cierto? Costos de mala calidad, análisis de los 5 por qué, etcétera, etcétera. Entonces hay aquí nuestro artículo nos refiere 10 técnicas que pueden ser implementadas. Ahora, el hecho de que ustedes implementen una no significa que puedan corroborar esa información implementando 2, 3 estrategias de estas, que lo que nos va a permitir a nosotros es evidenciar cómo es que, por qué se llegó a ese punto. Pero nuestro curso pues nos habla de este ciclo eh, que fue diseñado por Edward Deming, ¿cierto? Que es el ciclo PHBA. Muchas empresas lo utilizan y es muy popular. Planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Y lo colocan de diferentes maneras, pero
A la final es exactamente lo mismo, planear, hacer, verificar y ajustar, ¿cierto? Y ahí nos habla el material de estudio de una serie de estrategias que debemos cumplir. Una vez hecho ese análisis o determinando o implementando esa eh, estrategia o técnica para investigar, que hace parte del análisis, acuérdese que vimos la primera técnica, estamos hablando de 4 procesos que nos permite a nosotros realizar un análisis eh, de esos hallazgos, ¿cierto? De esa gestión de talento humano. La primera vimos que era la administración de la historia laboral. Llegamos a una segunda eh, estrategia, que es los procesos de mejora continua. Y dentro de esos procesos de mejora continua está la evaluación y la elaboración de informes, en este caso para el proceso de contratación y afiliación a la seguridad social. Y dentro de esas estrategias de mejora continua, lo primero que hay que hacer es analizar y evaluar el proceso de contratación. Eso es fundamental. Entonces aquí nos dan 2 documentos importantes, la norma ISO 9001 versión 2015, para mirar cómo se aborda una no conformidad, y el articulito o esas 10 técnicas del análisis de la causa raíz, ¿cierto? Y dentro de ese análisis está el ciclo PHBA, que busca, es otra estrategia que me permite a mí determinar cuál es el origen, la causa, cómo es que se va a abordar, cuál va a ser el abordaje de esa no conformidad. Y para eso es importante mirar algo que son la calidad de la información. Acuérdense que la calidad es un concepto, ¿cierto? Es un concepto que tiene cada una de las personas de manera individual, cuando ha tenido la oportunidad de comparar el producto, esa acción, con otra. Entonces, allá hablamos de la calidad de la información, hablamos de las fuentes. Acuérdense que existen fuentes primarias y secundarias. Luego, mirar las técnicas que se han utilizado. Algunas empresas muy organizadas y avanzadas y líderes en el mercado tienen software que le permite hacer ese análisis de una manera muy concreta, o los protocolos que se siguen, ¿cierto? Pero también es importante que estos procesos de análisis y evaluación pues sirvan para disminuir los factores de riesgos que están presentes en los diferentes procesos de contratación. Y eso se hace eh, mediante la comunicación. Hay que presentar informes escritos, porque acuérdese que la calidad no nos podemos alejar allí. Decir lo que hacemos, pero hay que soportarlo. Está muy bien que yo, como jefe del Departamento de la Gestión de Talento Humano, le informe de manera verbal a mi jefe, pero eso hay que dejarlo evidenciado mediante la elaboración o presentación de un informe, que aquí el material de estudio nos va a indicar a nosotros cómo elaborar un informe. Insistimos en el respeto que hay que tener con los procesos autónomos que se adelantan en cada una de las empresas. Aquí nos van a dar unos parámetros, ¿cierto? Que debemos tener para presentar un informe, pero en algunas empresas ya tienen unos formatos, unas directrices que vienen emanadas de la alta gerencia, ¿verdad? Para hacer la presentación de esos informes. Por eso hablamos de esos informes de supervisión, que deben cumplir con unos lineamientos dados o por el Estado o por las directrices de la gerencia del proceso, de igual manera que puedan ser útiles y válidos y aplicables en los diferentes procesos de toma de decisiones que tiene
organización, ¿cierto? Y una vez hecho ello, hablamos de indicadores, que hace parte de ese proceso de evaluación y análisis, de los procesos de mejora continua. Cómo se evalúa los diferentes aspectos que se desarrollan en las oficinas de talento humano. Entonces, una de las estrategias es la elaboración de indicadores de gestión y en el curso pues miramos cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para elaborar esos indicadores que no son más que unidades de medida, que nos permite comparar un estado ideal. El estado ideal en este caso son los lineamientos que da el Estado versus el estado real que tiene la oficina o el proceso que se está auditando o evaluando, ¿verdad? Y esos indicadores, pues, tienen una serie de utilidades. Entre ellas está disminuir factores de riesgo en los procesos de toma de decisiones, mirar en una forma resumida, clara, puntual, expedita cuál es el grado de cumplimiento de la responsabilidad que se están dando, entre otros casos, cuál es la eficiencia, eficacia y efectividad que tiene la organización. Por eso decimos que estos indicadores, hay un capítulo completo para la elaboración de estos indicadores y es lo que nos habla a nosotros aquí en esta actividad número 3, que debemos implementar una serie de indicadores y esos indicadores pues deben cumplir como mínimo esos 7 objetivos o 7 características, ¿cierto? Que debe ser accesible, pertinente, sensible, fiel, objetivo, preciso, etcétera, ¿cierto? Y una vez hecho esa evaluación o esa aplicación, debemos saber transmitir eso a través de un informe ejecutivo o un informe de gestión. En este caso, la Oficina de Talento Humano, por cada proceso auditado, pues hay una serie de informes que deben presentar. ¿A qué? A todo lo que se evalúa, ¿cierto? Aquí tenemos la Oficina de Talento Humano se debe relacionar o se relaciona con todos los aspectos que tienen que ver con el cumplimiento del objetivo misional. Entonces, informes, aquí hay una serie de ejemplos de evaluación del proceso de contratación, de selección de personal, de gestión del talento humano, de supervisión, entre otros tantos que nosotros debemos realizar, ¿cierto? Y pues teniendo la técnica de evaluación, dimos 10, ¿cierto? Ese análisis de la causa raíz, pero también se pueden basar en el que nos trae el material de estudio, que es el ciclo PHBA. Bueno, una vez hecho, estudiado ese material de estudio, hablamos de la evidencia que vamos a realizar en esta actividad de aprendizaje número 3, de verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla con parámetros de ingreso del trabajador. Les recuerdo que solo fue la evidencia que trabajamos en la semana pasada, ¿cierto? Donde nos habla de elaborar una serie de indicadores. Esa tercera semana, pues es una de las más cortas porque tiene una duración solamente de 8 horas. Por eso ustedes van a ver que dentro del tiempo que se determina para la ejecución de esta actividad, pues es uno de los que menos días tiene. Claro que aquí hacemos la salvedad que nosotros, como hemos pedido autorización a la coordinación, pues se está teniendo en cuenta los sábados y domingos, ¿sí? Porque en términos de Sofía o del aplicativo Sofía Plus solamente se deberían tener en cuenta de lunes a viernes días hábiles 2 horas diarias. En este caso duraría 4 días, ¿cierto?
pero les hemos dado esa holgura de tiempo para que ustedes puedan enviar el cumplimiento de sus evidencias. Y no solamente en el tiempo, sino que hemos solicitado dejar habilitados los enlaces. Entonces, cada uno debe ingresar a su plataforma y mirar ahí en el centro de calificaciones cómo es el avance. Yo les estaré enviando en los próximos días, digamos que un cierre parcial. Ahora, sea esta la oportunidad para recordarles que lo que hemos colocado en esos anuncios es netamente informativo. Al terminar el curso, es decir, por allá el 2 de octubre les estaré enviando un listado definitivo de las personas que aprobaron el curso. Recuerde que esta es la última sesión en línea que vamos a tener. Entonces, para que tengamos en cuenta y en el radar que el último día, o sea, el 2 de octubre, les voy a enviar personas que eh, aprobaron y van a ser certificadas para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y por ahí el día 29 o el 30 más tardar, les estaré enviando un documento o un archivo con un cierre o un corte parcial donde les voy a decir cierre de la actividad número 4. Por favor, estén atentos y verifiquen ese anuncio. Y miren sus nombres. Si usted considera que envió unas evidencias y no está ahí el nombre suyo, por favor, informe de manera inmediata para poder hacer los ajustes. Porque una vez se proceda o se ejecute el cierre administrativo, no puedo colaborarles, ¿ok? Entonces, aquí soy reiterativo en los aspectos porque esta es la última sesión que vamos a tener con este curso. Entonces, el material de estudio que deben tener en cuenta se llama Gestión Documental y Mejora Continua de la Contratación Laboral. La evidencia número 1, porque no es sino una sola evidencia, es la elaboración de una lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral. Recuerden, pueden trabajar en equipos, pero deben enviarla de manera individual. Lo único que les pido es que me elaboren una portada donde se identifiquen los aprendices que participaron en la elaboración del informe. Y aquí nos dice la evidencia que generar una herramienta de lista de chequeo, puede ser en Word o Excel o PowerPoint o bueno, el formato que ustedes quieran, PDF, que permita a la entidad o empresa verificar y validar la información suministrada por el empleado, la cual soporta la gestión contractual y la gestión de la documentación de su historia o contrato laboral. Y debe tener en cuenta lo siguiente. Uno, mínimo deben tener establecido el compendio de la documentación de las historias laborales, teniendo en cuenta lo que dice el Archivo General de la Nación en el año 2015. Yo les compartí este enlace del Archivo General de la Nación, ¿cierto? Donde nos dice cuáles son los lineamientos mínimos. Es un articulito donde nos dice el Archivo General de la Nación cuáles son los documentos que deben tener las historias laborales. Y ahí nos indica, nos da una norma, que es la norma aplicable, que entre la primera está la Constitución de Política de la República, la Ley 594, la Ley 1437 del 2011, Circular 004 del 2003, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Archivo General de la Nación sobre la organización de las historias laborales. Mucho cuidado con estos documentos. Ese archivo está allí y nos dice en esa circular qué aspectos debe tener como mínimo allá la Oficina de Gestión de Talento Humano para tener como soportado el proceso o la historia laboral de cada uno de los clientes internos de la organización. Entre ellos está el acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo, uno para empleados públicos, otro para el empleado privado.
notificación de nombramientos o contratos de trabajo, entre otros aspectos. Entonces, tengan en cuenta ese enlace que les compartí allí para que, bueno, cada uno le da la profundidad que quiera a su trabajo, ¿verdad? Entonces ahí tienen para mirar qué se cumple y qué no está cumpliendo. Una vez detectado ellos, pues lo que necesitamos es que hagan una lista de chequeo. Entre más riguroso sea, pues mucho mejor, ¿verdad? Aquí nos dice que es una lista. ¿Cuántos ítems puede tener? Las que ustedes consideren. Nos dice que la extensión máxima es de 3 páginas. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, las que ustedes consideren, ¿cierto? Y pues, como siempre les he indicado, son guías, son lineamientos, orientaciones que les permiten tener un punto de partida. La idea es que tomen los procesos que adelantan las diferentes organizaciones o que hacen ustedes en sus diferentes empresas para mirar cómo es el proceso de contratación. Bueno, básicamente eso es lo que teníamos para compartir en el día de hoy. Voy a parar aquí un momento la compartido de la pantalla y vamos a abrir esa sesión de preguntas y varios. Entonces, escuchamos aquí Andrés, Ángela, Angie, Brinnan, Edith, Heidi, Ingrid. A ver, los escucho. Jacqueline, Marta, Tatiana, Viviana, Jamie, Valeria. A ver si hay preguntas, dudas, aclaraciones sobre el material de estudio. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? O sea que todo quedó claro. Claro como el agua. Del río Bogotá. Pero espero que sea en el nacimiento, ¿no? Donde nos quede el material explicado y evidenciado de buena manera. Bueno, entonces, como veo que todo quedó claro, no sé si haya preguntas, dudas. Si no hay preguntas ni dudas, pues les agradezco mucho la participación en esta sesión en línea. Felicitarlos por los trabajos que han venido realizando en el desarrollo del curso. Yo de todas maneras estoy muy pendiente por los diferentes canales que hemos propuesto para brindarles el soporte. Recordarles que el WhatsApp, el correo institucional, el correo personal son medios alternos de comunicación. El único medio válido para el envío de evidencias es el enlace que está allí en la plataforma y que está habilitado hasta el día 29 de septiembre a las 11:59 horas. Entonces, muchas gracias por la participación. Quedo atento por los diferentes canales. Voy a detener la grabación y una vez se genere la misma, pues les comparto el enlace para que todos puedan ver la grabación de la sesión posterior a esta reunión. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga y que pasen una feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, Jacqueline, Gracias. chao. Con gusto. Chao, Marta. Igualmente, buenas tardes.